Muy buenos días. Está con nosotros Jesús López Sotillo, sacerdote diocesano, profesor de Hecho Religioso, doctor en Teología Pastoral por el Instituto Superior de Pastoral de la Universidad Pontificia de Salamanca en Madrid. Jesús, bienvenido. Gracias. ¿Cuántos años hace que eres cura? Pues me ordené el año 78. ¿78? Y va a ser este año 50 que entré al seminario, con 11 años. Ejerciendo en distintos cargos, siempre en la diócesis de Madrid. Sí, siempre en Madrid. Primero estuve de coadjutor en una parroquia de Ciudad de los Ángeles, en San Mateo, hay 14 años. Luego estuve de párroco en el barrio de San Fermín, en una parroquia que se llama Madre del Buen Pastor. Y después le pedí licencia a Rouco para hacer la tesis doctoral, y hice la tesis doctoral. Y durante los años de la tesis doctoral y hasta ahora estoy de adscrito en la parroquia de Santa Adela, en Canillejas. Uh-huh. O sea que siempre estuviste en las periferias. En las periferias, siempre en las periferias. O sea, eras un hombre de periferias antes de bueno, Francisco. Yo ya nací en la periferia. Yo ya nací al otro lado del puente Toledo, al otro lado del río Manzanares. Acabas de escribir un artículo, después hablamos de tu tesis doctoral, acabas de escribir un artículo con nosotros en Religión Digital que ha tenido mucho eco, un artículo sobre el nuevo plan, lo que, a tu juicio, como pastoralista que eres, debería ser, o tiene que ser, o debería ser el nuevo plan pastoral de la Archidiócesis de Madrid, ¿no? Uh-huh. ¿Cuál es tu tesis central sobre eso? Bueno, la idea fundamental lo escribí a raíz de que el obispo dijo que va a estar 3 años haciéndose ese plan de pastoral. Entonces yo lo que pensé es que 3 años la diócesis haciendo un plan era demasiado tiempo, o sea que en la diócesis tenían que pasar cosas durante este tiempo para que el plan pastoral que saliera pudiera ser distinto a lo que, si no se hace ningún cambio, pueda ser el plan pastoral que se haga. Tú venías a sostener en el fondo que tiene que haber un antes y un después, que se ha terminado una época, que se ha terminado la época de Rouco y que tiene que empezar otra nueva época con otras características distintas. Sí, por lo menos esa es nuestra esperanza y nuestro deseo. Los años de Rouco, en línea con Juan Pablo II y con Benedicto XVI, han sido años de alabar muchísimo el Concilio Vaticano II, pero no resaltar de él nada más que las concesiones que se hicieron a la línea conservadora para lograr la aprobación de los documentos. Entonces, pueden decir que cumplen el concilio porque cumplen esos aspectos, sin embargo, le están neutralizando porque los aspectos más renovadores, más ayornantes, los neutralizaron. Entonces, yo pienso que habría que retomar el ayornamiento de la Iglesia, pero ya han pasado 50 años. Entonces lo que fue ponerse al día en los años 60, hoy ya es un ayer. O sea, tenemos un trecho perdido que habría que ganar. O sea, para que la Iglesia se pusiera al día hoy, debería ganar el terreno que ha perdido en 30 años. ¿Tiene mimbres suficientes la Archidiócesis de Madrid como para hacer ese ayornamiento? Me refiero a los curas, por ejemplo. Nos pasa como lo de Fahrenheit, ¿no? Los curas viejos conservamos la memoria de lo que fue aquella época conciliar. Los curas jóvenes pues nos consideran casi dinosaurios, o llaman curasaurios a los que hablamos del concilio. O sea, hoy la mayor parte del clero madrileño no capta lo importante que fue el concilio y la renovación que quiso traer el concilio y que empezó pero no se ha desarrollado. ¿Por qué? ¿Por qué pasa? ¿Por qué pasa eso en Madrid y pasa en todas las diócesis que yo conozca de España y en algunas del extranjero? ¿Por qué el clero joven ha prescindido del concilio? ¿Por culpa propia o porque así se les ha educado en los seminarios? Porque han sido educados así en el seminario, claro. Ellos cuando entran al seminario no saben qué es la Iglesia, o sea, salvo alguno que entre ya un poco adulto, pero los chavalillos jóvenes que entran no saben la historia de la Iglesia. Si les cuentas una película y los profesores siempre de alguna manera se ganan la admiración de sus discípulos, pues ellos admiran a sus profesores. Y si estos profesores del concilio, de los seminarios modernos, les critican el concilio, ellos piensan que el concilio es criticable. Porque además en los seminarios, por lo menos aquí en Madrid, yo no conozco el resto de España, pero vamos, en el seminario de Madrid y en concreto en la Facultad San Dámaso no puede entrar la pluralidad teológica. Solamente puede haber profesores de determinadas líneas teológicas.
Entonces esos chavales no saben nada más que la línea teológica que les han enseñado, que es conservadora. Yo no critico a los profesores, yo entiendo que pueden estar muy bien formados, que pueden haber hecho muchos estudios, hablar muchas lenguas, leer muchos libros, pero su inteligencia la ponen al servicio de conservar la línea tradicional de la Iglesia. O sea, lo que criticas es la falta de pluralismo. Sí, para que se pudiera comparar, comparar. Yo cuando estudié en el Seminario de Madrid, pues había diferentes profesores, diferentes líneas, y podíamos comparar, y entre unos y otros tú decir, a ver, ¿con quién sintonizo yo? Eso hoy en día en Madrid, aunque sean matices de los conservadores, pero a nivel de algo que no sea conservador, no se puede observar en el seminario. ¿Cómo se desformatea a un chaval, a un cura joven, a muchas generaciones de curas jóvenes formateadas en ese chip? Bueno, pues es difícil, pero hay que confiar en la fuerza de los argumentos y en la fuerza de los datos. O sea, si se les enfrenta, por ejemplo, con los datos de la exégesis bíblica, con los datos de la historia de la Iglesia, con los datos del pensamiento científico, pues pueden empezarse a dar cuenta de que la dogmática y la moral católica y el Código de Derecho Canónico nuestro necesitaría una reformulación, porque no se adecúa ni a la verdad que conocemos de la historia bíblica y la historia de la Iglesia, ni a los datos de la ciencia y de la política y de la sociología moderna. ¿Pero eso lo pueden hacer los chavales por sí mismos, o eso tiene que venir? No, deberían reciclarse. Igual que cuando el concilio, pues los grandes profesores del concilio dieron montones de conferencias por toda España formando al clero, yo creo que estos chavales jóvenes necesitarían un reciclaje. Pero hace falta que el obispo nuevo quiera que expliquen la teología otro tipo de teólogos. Incluso recuperar aquello que tú y yo vivimos, yo sobre todo, en el Instituto Superior de Pastoral, que había un curso de actualización por el que pasaban todos los años 100, 150, 200 curas de toda España, después del concilio, en los años 80, con Juan de Dios, con toda esta gente, y lógicamente volvían a sus diócesis, volvían totalmente actualizados y renovados, ¿no? Tenemos una memoria común porque somos casi de la misma edad. O sea, un año más, un año menos, pero somos de la misma edad. Sí, el concilio, ¿Eso se podría volver a retomar? Sí, el Instituto Superior de Pastoral tuvo los años de gloria en los años del posconcilio, cuando estaba muy unido con el Seminario de Madrid y con los otros seminarios de España y de Latinoamérica, y mandaban profesores, curas a reciclarse, y seglares y monjas. En fin, el Instituto Pastoral fue muy, muy importante. Luego después, como ha entrado en una fase de ser perseguido, han dejado de estar en vanguardia porque han tenido que conservar para que no les quitaran. Pero si se le dejara y se permitiera que hubiera profesores un poco más de vanguardia, podría volver a hacer ese trabajo. Y si no, tendría que hacerlo la propia, cada diócesis hacer unos cursos de actualización de esta gente joven para que conecten, digamos, con la primavera o con el espíritu de Francisco, ¿no? Sí, pero hace falta otros profesores. O sea, con los profesores que hoy en día, por ejemplo, están en San Dámaso, yo creo que es muy difícil. Entonces habría que renovar el profesorado. Aunque también es muy difícil, porque claro, la mayoría de los profesores jóvenes ya se han formado en la línea conservadora, porque son 30 años de pontificado de Juan Pablo II, más los de Benedicto XVI, y luego está por ver en qué medida el propio Francisco, o en concreto nuestro obispo, están por la renovación en este terreno de la teología, de la Biblia, porque está muy claro que tienen un compromiso con los pobres. Ahora, la renovación ideológica o teológica de la Iglesia la quieren también fomentar, o es cambiar simplemente el tipo de moral, en vez de centrarnos en el mundo de lo familiar, de lo íntimo, preocuparnos de los pobres. Eso es muy importante, pero la fundamentación teológica, por lo menos aquí en Europa, es muy importante también atenderla y ponerse al día. Si queremos ser una iglesia ayornada, también hay que ayornar la teología, no solo la moral. ¿Y eso es lo que crees que va a costar? Eso creo que va a costar, sí. ¿Hay voluntad de hacerlo en la jerarquía, por ejemplo? No lo sé. Hombre, por ejemplo, llamativo que está dando Francisco muchas muestras de su sincera solidaridad con los pobres y la injusticia del mundo, pero, por ejemplo, no se oye de que vaya a rehabilitar a los teólogos
que han sido censurados durante la época de Juan Pablo II, Benedicto XVI. Por ejemplo, sería una desgracia que se muera Hans Küng sin que se le haya rehabilitado como teólogo católico. A un hombre que ha hecho un pensamiento tan importante para la renovación de la teología. Y en esa línea no se ha oído todavía nada. Y quien dice Hans Küng dice todos los bueno, censurados pues dice en España. todo, ¿no? y en España, pues también los que han sido censurados en España, a nivel de la moral, Marciano Vidal, en fin, es que hay montones de... Pero yo, en este sentido, me gustaría que fuéramos en esa línea, pero el Papa está haciendo mucho con poner orden un poco en el interior de la Iglesia y con despertarnos la solidaridad con los pobres, porque también eso estaba muy mal visto. Y aquí en Madrid es que es vergonzoso, y en España en general, los medios de comunicación de la Iglesia desprecian a los pobres, o se ríen de los pobres. Entonces, claro, recuperar que un cristiano tiene que ser solidario con los pobres y luchar para que haya menos pobres y para que la sociedad sea más justa, eso es fundamental. Pero nosotros, aparte del compromiso con los pobres, tenemos una idea de lo que es Dios, una idea de cómo dar culto a Dios, tenemos una idea de cómo estructurar nuestro grupo. Esos son también temas importantes que no podemos abandonarlos porque en muchos aspectos están anquilosados. ¿Notas que no hay la ilusión con la que vivimos el posconcilio? Que ahora que viene una recuperación del concilio, como decías antes, por parte del clero al menos no hay esa ilusión con la que nosotros vivimos aquella época. Bueno, entre el clero ya de una cierta edad, por ejemplo, los que llevamos ya por 30 y tantos años de cura, 40, 50, los que todavía llegamos a ver el posconcilio, pues ahora, al cabo de los años, vemos que habría posibilidad de retomar aquella línea y nos hace una cierta ilusión, pero con prevención, porque no sabemos si va a cuajar o no. Cuajar, pero los jóvenes yo no creo que les haga demasiada ilusión. Los que estén abiertos a conocer los datos, pues a lo mejor se abren a conocer otro modo de iglesia que no se les había enseñado. Yo creo mucho en los jóvenes, yo creo que los jóvenes se pueden reciclar, igual que en el posconcilio hubo muchos curas que se reciclaron y que pasaron de ser defensores aquí en España del franquismo y de la Iglesia Nacional Católica a ponerse en vanguardia, y esos curas del posconcilio rehabilitaron la imagen de la Iglesia en España y venían de la tradición. Yo creo que los curas jóvenes pueden ponerse en vanguardia, pero necesitan un reciclaje. Un reciclaje. Y yo creo que ellos, si no lo hacen ellos, la Iglesia no tiene futuro, porque ellos son el futuro, ellos son el futuro. Porque la fuerza de seducción del Papa Francisco puede actuar también sobre ellos. Es decir, ya que éramos tan papistas antes, pues ahora seguimos siendo igual de papistas, o eso no funciona. Bueno, yo creo que en algunos sí. O sea, yo no dudo de que muchos de los curas jóvenes realmente entienden el Evangelio como compromiso también con los pobres. Entonces ahora ver el Papa que se pone en la vanguardia, pues en ese sentido sí pueden sintonizar con él. Ahora, que entiendan que hay otra manera de entender la liturgia, que hay otra manera de leer la figura de Jesús, que hay otra manera de entender cómo se organiza la Iglesia. Eso lo tienen que aprender, O sea, porque es pasar del chip de funcionario sacramental, que dispensa sacramentos en un ámbito muy recogido, a estar en la frontera, a salir a la calle, a mezclarse con la gente, ¿no? Y eso. Y sobre todo, una cosa muy importante para que el catolicismo fuera moderno es la humildad intelectual. O sea, si nosotros seguimos con el convencimiento de que tenemos la verdad absoluta, en medio de la sociedad moderna, sobre todo europea, pues ya vamos como gente que no se ha enterado de nada. O sea, que tú puedes estar convencido de que es bueno lo que crees y enseñarlo con ilusión, pero tienes que estar abierto a comprender que nos enfrentamos al misterio absoluto. Y entonces nuestra manera de entender a Dios, aunque sea maravillosa y bella, es relativa. Entonces tienes que aprender a convivir con el agnosticismo, con el ateísmo, con otras maneras de entender a la religión, y no execrarles, no despreciarles. Es decir, aunque tú no renuncies a enseñar lo tuyo, porque si no te gustase lo tuyo, creerías otras cosas. Entonces yo creo que lo que haría moderna a la Iglesia es entender que la verdad no la poseemos, y eso la buscamos. Pero eso no es relativismo, porque inmediatamente te digo, es relativismo. No es relativismo, es un sano agnosticismo, que en la Biblia está. Es decir, si no se puede hacer imágenes de Dios, es porque no es posible que tengamos imagen de Dios. Entonces, el judaísmo no deja hacer imágenes, pero luego con la palabra
describimos con pelos y señales cómo es Dios y decimos que es así y no es de otra manera. Eso es una cierta idolatría. Entonces, hay que, desde la profundidad religiosa, hay que entender que nuestro discurso religioso es, si la palabra relativa suena mal, pero es provisional. Es provisional. Somos, como Abraham, somos peregrinos. Y en el buscar a Dios somos peregrinos. Entonces, si ya crees que le has atrapado, que ya sabes todo lo que es, todo lo que quiere, todo lo que te pide, yo creo que has hecho un ídolo. Bueno, pero eso es la mística más clásica, San Juan de la Cruz. Cuando más creas que lo encuentras, menos lo has encontrado. O sea, entonces, yo creo que el cristianismo actual se haría moderno si recuperase esa sensación de que Dios es más grande que lo que nosotros podemos entender, que también está en el libro de Job. Job quiere entender a Dios, quiere entender el dolor, y Dios le dice, pero criaturita mía, si no entiendes el mundo y me quieres entender a mí. Entonces yo creo que esa actitud, que es un sano y un religioso agnosticismo, es básica para dialogar con los demás y para no quedarnos cerrados nosotros, para nosotros poder seguir profundizando en el conocimiento de Dios y en lo que podemos pensar que Dios quiera de nosotros. Para ese cambio, tú en el artículo sostenías que hace falta el cambio de personas también, que el cambio de solo planes, que hay que cambiar personas para que hay que cambiar personas, sí. En la diócesis de Madrid hay que cambiar personas. Eso será factible. A todos los niveles. Y a mí me interesa mucho, porque me gusta lo académico, me parece muy importante la Fundación San Dámaso. Si no cambia el profesorado en la Fundación San Dámaso, pues se seguirán formando los curas que se han formado hasta ahora. Luego, es muy importante el seminario. ¿Quién forma a los seminaristas? Entonces, si no cambia la dirección del seminario y los formadores del seminario, pues no hacemos nada. Y luego, también. Los vicarios también, eso sí, y luego es muy importante no marginar a quien quiere moverse un poco en una iglesia que asuma lo que de nuevo vamos aprendiendo en los diferentes aspectos que tienen que ver con la fe. Entonces, si a quien pide una pequeña reforma o gran reforma le marginas y le quieres tener por los bordes, pero no porque haya elegido los bordes, sino porque tú le echas a sus bordes, pues pierdes un pensamiento muy importante. Es lo que pasó, por ejemplo, en el sínodo de aquí de Madrid, que se prohibió expresamente que las comunidades o las personas que fueran a mantener posturas críticas participaran en el sínodo. Entonces, además con una carta que nos mandó uno de los vicarios. Entonces, claro, si a los que te pueden dar ideas no les dejas darlas, pues no hay nada que hacer. Entonces, ¿Por qué se impuso esa línea tan férrea, tan única, tan falta de pluralismo? ¿Se tenía miedo? ¿Era inseguridad? Bueno, como en el posconcilio primero hubo un cierto desbarajuste porque todos queríamos renovar la Iglesia y cada uno la renovábamos a nuestra manera, pues los conservadores cogieron mucho miedo y cuando coge el poder Juan Pablo II, pues quiere que todos sean con Pedro y bajo Pedro. Esa expresión clásica él la usó muchísimas veces y desde el principio, con Pedro y bajo Pedro. O sea, todos con Pedro. Y luego, a su nivel, Rouco aquí, y ante Suquía, pero sobre todo Rouco, ha dicho lo mismo, conmigo y bajo mi autoridad. Entonces, todo lo que no sea conmigo y bajo autoridad, pues queda excluido. ¿Se apoyó demasiado, a tu juicio, en un determinado sector de la Iglesia y excluyó a los demás? Kikos, bueno, Opus. Sí, según tú las ideas que defiendes, pues al cabo de un tiempo te vas rodeando de los que sintonizas con ella. No sé si él le buscó a ellos o ellos le buscaron a él y se gustaron y hicieron una familia unida. Pero sí se apoyó mucho, pues eso, en la Liberación, los Kikos, el Opus. Por cierto, ¿qué te ha parecido su salida de escena? Que está dejando como muy mala imagen en la opinión pública. Ha sido poco elegante, de mal perdedor. O sea, él tenía pensado estar más tiempo de obispo o si no estaba de obispo, pues que el que viniera fuera un poco controlado por él. No ha pasado así y le ha sentado muy mal. Pero vamos, ya le sentó mal que no saliera elegido el cardenal Escoda de Papa, o sea que llévalo un poco enfurecido. Bueno, tú lo sabes muy bien por el libro que has escrito sobre Rouco. O sea, él ha tenido mucho poder, como tú explicas muy bien, y ahora ve que no tiene continuidad la línea que él ha... Pero ¿y no tiene amigos que le puedan aconsejar, que le puedan decir, monseñor, el ejemplo es malo para usted y es malo para la Iglesia española? Es decir, el ático, todo eso que después se magnifica y se...
Yo no sé cómo se ha vivido con miedo a él. Yo no sé si tiene amigos que se atrevan a decirle algo distinto a lo que él opina. Vamos, yo no lo sé. Yo no estoy en su círculo, no sé si alguien se atreve a decirle algo. Lo que sí es verdad que si él, cuando viene a Osoro, le dice a Osoro, pues mira, déjame 3 o 4 meses para que organice yo dónde me voy, y me voy, pues no salta a los medios de comunicación que no se quiere ir, ni dónde va a ir a vivir. O sea, no hubo ninguna polémica con Suquía cuando se fue Suquía y vino él. La mayoría de la población de Madrid no se enteró de dónde vivía Suquía. Él no ni con ningún otro obispo ni arzobispo que Tarancón tampoco, en fin. Pero claro, si tú dices que no te quieres ir del palacio y que vas a cerrar la puerta para estar en el piso de arriba y que el otro se quede en el piso de abajo, claro, pues ya los medios de comunicación ponen el objetivo sobre ti y todo lo que hagas lo van a contar. Y entonces, claro, cuando se cuenta lo que hacemos, la gente lo ve y la gente opina. ¿Cómo contrarrestar esta mala imagen que va sedimentando en la opinión pública con otros tipos de gestos que vengan de la conferencia? Por ejemplo, el último documento. A mí me pareció un documento histórico de la Iglesia servidora de los pobres, pero ha tenido muy poco eco. No se le ha dado cancha. Sí, yo lo he leído, claro, es un cambio importante, pero se ve que tiene varias manos. Entonces, cuando sale la línea del que lo ha redactado, pues tiene más fuerza, pero cuando luego entra la línea que más o menos ha sostenido Rouco, pues ya pierde también un poco de fuelle. Claro, en un documento para hablar de la crisis, que bastantes veces salga el aborto, pues claro, resulta un poco sorprendente. O sea, que se atribuya a la crisis en un apartado importante a que no creemos en Dios, y que como no creemos en Dios hemos dejado de creer en el hombre, pues también es relativo, porque es que, por ejemplo, aquí en España los grandes defraudadores no son ateos. O sea, los grandes defraudadores nuestros son católicos, apostólicos y haciendo alarde de catolicismo. Entonces tú no puedes echarle la culpa al agnosticismo o al ateísmo de la crisis. Aquí en España, yo no sé en el resto del mundo, pero aquí en España la corrupción que estamos viendo muchas veces es de gente que la hemos visto en las procesiones y en las visitas del Papa, en fin, o sea que en ese sentido el documento tiene partes muy bonitas, muy buenas, recupera pues la doctrina social de la Iglesia, el bien común de los bienes que es de todos, en fin, tiene aspectos muy interesantes, pero sigue todavía un análisis de la crisis que viene un poco en la línea de Juan Pablo II de echarle la culpa al pensamiento occidental y a Europa de que como ha abandonado a Dios, vienen todos los males. Pero primero... O sea, que ahí crees que hubo un consensual... Es que hay un consenso. Ahí está lo que tú has estudiado muy bien, la visión de Rouco de cómo es el tema, y luego la visión del que lo ha hecho, que ahora no me recuerdo el nombre... Omeya. Que ahí se ve muy bien, o sea, la última parte es preciosa, pero luego hay algunas zonas que dice, aquí han metido, bueno, como pasa con los documentos conciliares, que también aquí han metido la mano los otros. O sea, que han querido volver a la dinámica de la época de Tarancón, de la Iglesia como autoridad moral, apartidista, pero no del todo, por no molestar pero al PP. Es un cambio muy grande, es un cambio importante. O sea, que critiquen las estructuras, que digan que no simplemente hay que hacer caridad, sino que hay que ver cómo está organizado el mercado. Todo eso es muy importante, claro. La autocrítica, ¿te pareció también? Yo creo que es la primera vez en los últimos años, en las últimas décadas, que hacen una autocrítica. No hemos estado atentos al dolor, al llanto de la gente. Sí, eso es muy agradecer. Pero, por ejemplo, tendría que verse en los medios de comunicación que controla la Iglesia y en los reporteros que lleva o en los comentaristas que lleva. ¿Que eso no se está viendo en esos medios, a tu juicio? Yo pienso que no. O sea, que todavía hay comentaristas que les escucha, se hace daño escucharles porque desprecian a los pobres, no sintonizan con los pobres. Estamos hablando de la COPE. La COPE, 13 TV y luego el mismo Alfa Omega. En fin, yo no quiero echar a nadie de su trabajo, pero en los medios de comunicación de la Iglesia, ese espíritu que aparece en el documento tiene que aparecer. O sea, nosotros hemos elegido defender a los pobres porque muchos cristianos son pobres, o sea, que no es que los pobres son otros y nosotros los defendemos, es que muchos de nuestros cristianos son pobres. Entonces nosotros queremos estar con los pobres, junto a los pobres, para que dejen de ser pobres. Y nos parece bien su causa y luchar por su causa.
Entonces no despreciamos a los emigrantes que se cuelan o a los parados que engañan, en fin, que a veces los comentarios que se oyen en esos medios, los malos son los pobres, o sea, y son los estafadores, los delincuentes, mientras que la gran delincuencia, la gran estafa, ni se la menciona. Sí, esto ha sido muy terrible aquí en Madrid y en general la Conferencia Episcopal ha tenido muy pocos pronunciamientos contra la corrupción y la corrupción de los católicos. O sea, sí, porque muchos de ellos... hombre, Cotino en Valencia, o sea, Camps, toda la parranda de Valencia, aquí en España, Esperanza Aguirre, que también va de católica, y quiere esconder a los pobres. O sea, en nuestro problema no Federico es un problema... Trillo, del Opus Dei, Bujalte, todos del Opus. En fin, no son ateos los que desprecian a los pobres, los que roban, los que cobran sobres. En fin, son católicos, apostólicos, romanos. Y, entonces, los obispos deberían decirles, si lleváis el nombre de católicos, no robéis. No estaféis, no despreciéis a los pobres, porque estáis haciendo lo contrario que hizo Jesús. O sea que hace falta más capacidad de denuncia profética, que en este momento es más fácil, porque viene auspiciada de Roma, es decir, el Papa sí que está haciendo eso. Sí, con la Evangelii Gaudium tienes 20.000 argumentos y cada día da el Papa razones para una crítica, no al agnosticismo, no al ateísmo, es una crítica a los desahogados, a los corruptos, sean ateos, sean agnósticos, o si son católicos, también a los desahogados católicos hay que criticarles. Y eso nuestra Iglesia todavía no está en esa línea. No está en ahí. Vamos caminando poco a poco, ¿no? Sí, mejor como estamos que como estábamos, indudablemente. Porque si la esperanza sí que ha vuelto, ¿no? Sí. Si nos hablan de esto hace 2 años y medio, no nos lo hubiésemos creído, lo creíamos, ¿no? Con el tipo de cardenales que había, que salga elegido Francisco y que Francisco esté dándolo el tipo de papado que está haciendo, pues no nos lo esperábamos. Y luego que aquí en Madrid pues haya venido Soro, pues aunque no sabemos a dónde va a ir a parar, pero también es mejor que hubiera habido otra sustitución. Pero aquí en Madrid estamos un poco ya nerviosos de que a ver cuándo empieza a nombrar, porque en los nombramientos se verá a dónde quiere ir. O sea, aunque parece que estos días ya hablan de que ahora en mayo, ¿sí? Sí, ya está a punto de hacerlo. O sea, que está al caer, ¿no? Está al caer, sí. Y según lo que se va a ver... Hombre, los que conocemos la diócesis, pues según a quien nombre, podemos hacernos una idea de por dónde quiere ir a parar. Al menos me da la sensación de que sí va a abrir más el abanico, que no se va a quedar solo con los de siempre. Bueno, eso lo ha dicho desde que vino, que aquí no sobra nadie, que quiere contar con todos, que es mejor sumar que restar, o sea, pues lo que hay que verlo, o sea, verlo. Os ha pedido incluso nombres, sí. Nombres, ¿no? Sí. ¿Tú has mandado también los tuyos? Sí, también nombres. Nos pidió que diéramos 10 nombres de sacerdotes o frailes que nos parece que pudieran tener cargos de gobierno dentro de la diócesis. Y ahora pues parece ser que los ha leído las diferentes cartas que le han llegado, que parecen en torno a 1000 curas, le hemos contestado, y él sabrá ahora qué hace con los nombres, porque también es verdad que ha habido una cierta organización y a lo mejor pues según grupos y movimientos pues se han puesto un cierto de acuerdo en dar nombres. Entonces hay que ver, claro, por qué este cura tiene tantos nombres, si es que ha habido unas consignas, en fin, que en esa historia está ahora. ¿La herencia que ha recibido le está pesando o no? ¿O eso, independientemente de la herencia, tendría que empezar ya a ponerse en marcha? Yo no creo que le esté pesando mucho, yo creo que más le pesa el no conocer Madrid. Sí, porque ayer, por ejemplo, yo hablaba con uno de mi curso que es vicario, y a los vicarios sobre la gestión de la diócesis no les pregunta, y sobre la renovación de la diócesis no les pregunta. O sea, lo que tenga en cabeza, él lo está pensando con los que se haya buscado de consejero, pero con lo que era la diócesis, con lo que ha recibido del Papa, de Rouco, no está valiéndose de ellos para... ¿La sombra de Rouco sigue siendo alargada o no? ¿O esos son fabulaciones de los periodistas que... Yo pienso que no. Hombre, a lo mejor el hombre está queriendo interferir. Ahora que lo consiga, no lo sé. ¿Pero hay gente de Rouco todavía? Hombre, ¿muy de Rouco? Claro que tiene que haber gente de Rouco. Si la mayoría de los sacerdotes han sido ordenados por él y han sido destinados a las parroquias por él. O sea, la inmensa mayoría del clero de Madrid es de Rouco. O sea, ahora, cómo estén asimilando el nuevo Papa y el nuevo obispo es lo que está por ver. O sea, desde luego habrá gente, y tú lo sabes, que están haciendo lo posible para que a ver si esto dura poco y volvemos a las esencias. La tormenta de verano. Claro, pero ya te digo, yo creo mucho en los chavales jóvenes, en los curas jóvenes.
Si ellos están abiertos, si dijimos en plan teológico al espíritu, o si dijimos en plan filosófico, si están abiertos a la verdad, si ellos ven otras cosas, yo creo que se pueden cambiar. Yo confío en los jóvenes. ¿Tu tesis doctoral sobre Juan Pablo II, sobre qué versaba? Sí, pues algo que fue muy importante en su magisterio desde el principio, es la nueva evangelización de Europa. Yo lo que estudié es el magisterio que ha dado desde el evangelio de hicieron Papa, empezó a hablar de que Europa necesita una nueva evangelización. Entonces yo lo que he estudiado es por qué dice él que necesita una nueva evangelización, y cuando dice que necesita una evangelización, ¿qué quiere decir que necesita Europa? Y si eso es algo que la Iglesia tiene que tomar como digno de ser creído y puesto en práctica, o si es algo personal del Papa que no habría que hacer ni caso. ¿Y en qué quedó aquella nueva evangelización que tanto insistía Juan Pablo II? ¿En qué quedó? Bueno, pues porque a veces nos acusan a los progresistas, digamos, para entendernos, de haber arruinado la Iglesia y que por eso ahora estamos como estamos. No, pues primero la nueva evangelización no se ha producido, o por lo menos no ha dado fruto. O sea que sí que ha habido muchas reuniones multitudinarias de juventud, de encuentros con las familias. Se han reunido católicos en masas y el Papa ha hablado por toda Europa, menos algún país que no fue, y le han aplaudido y le han aclamado, pero igual que le han aclamado y le han aplaudido, eso ha quedado sin frutos. O sea, yo no sé en el resto de Europa, pero en Madrid es curioso, o sea, las zonas más ricas de Madrid son donde hay más fervor católico, pero en las extrarradios donde yo siempre me he movido, el fervor católico y la asistencia de gente y sobre todo de jóvenes prácticamente ha desaparecido. ¿Pero por culpa vuestra? No por culpa nuestra, sino porque el mensaje que viene de arriba, los chavales jóvenes y los matrimonios jóvenes ya se hartaron de estar escuchándolo y ya no nos hacen ni caso, aunque seamos curas propios. Luego ahora sí que estará revirtiendo a contrario, es decir, ahora el mensaje que viene de arriba os ayuda. Nos ayuda, pero es más fácil irse que volver. O sea, el que se ha ido y ha visto que no le ha caído un rayo, no le ha matado, venido del cielo, ahora volver a la Iglesia va a ser difícil. O sea, recuperar a los que se fueron sin dar portazos hacia la indiferencia, ¿no? Es Yo difícil. Creo que va a ser difícil, sí. Pero vamos, no hay que descartarlo, no hay que descartarlo. Yo creo, en fin, en la tesis mía fue complicada hacerla porque no se podía criticar al Papa, pero yo creo que lo que en Europa podríamos hacer los católicos no es tanto una nueva evangelización, cuanto una evangelización nueva. Así es, evangelizar otra vez, y el nuevo es decir, de nuevo. Si de nuevo hay que volver a enseñar lo mismo, y lo mismo es toda la dogmática, toda la moral, todo el derecho canónico, tal como están, eso es hacerlo de nuevo, pero no es una nueva evangelización. O sea, lo que estás pidiendo es que se cambie... Claro, la nueva evangelización, o lo que yo llamo la evangelización nueva, sería una evangelización en la que hablamos de Jesús y de las comunidades primeras, teniendo en cuenta lo que hemos aprendido a través de la Biblia, en el que hablamos de Dios, teniendo en cuenta de lo que sabemos del universo, de lo grande que es, de lo antiguo que es. Es decir, es una evangelización que va a decir algo distinto, que al final va a ser parecido, porque vamos a seguir creyendo que hay Dios, aunque nos cueste verle y oírle, vamos a seguir diciendo que creemos que es bueno y que tenemos que ser buenos nosotros como Dios. O sea, no vamos a acabar con el Evangelio, pero sí que... Ni con la doctrina. Ni con la doctrina, pero vamos a decirlo de tal manera y con tal contenido que se pueda unir lo que sabemos por las distintas investigaciones con lo que creemos. Lo que no sé recordar quién dijo que para ser cristiano no haya que quitarse la cabeza, sino que baste con quitarse el sombrero. O sea, ahora no llevamos sombrero, pero que se pueda ser cristiano sin necesidad de olvidarte de lo que hemos aprendido. No sabemos nada del universo, no sabemos nada de historia, no sabemos nada de Biblia y seguimos creyendo todo igual que siempre. No, es que no se puede creer igual que siempre. El credo tiene que modificarse y la manera de entender la moral tiene que modificarse y la manera de organizarnos como Iglesia tiene que modificarse. Y entonces seremos un grupo renovado y enseñaremos algo nuevo. Que en esa estábamos cuando vino el concilio. Que esto es lo que al principio de mi tesis yo estudio. Cuando vino el concilio se generalizó un afán de renovar la Iglesia gigantesco.
Y en las parroquias, tú lo viviste, en las parroquias, las comunidades, todo era la nueva iglesia, la nueva moral, la nueva liturgia, la nueva no sé qué, la secularización de la iglesia. Teníamos que aprender del mundo moderno y modernizar la iglesia. Y estábamos como locos, había una vitalidad en las parroquias, y teníamos montones de gente en cursillos de Biblia, de moral, de todo, de liturgia. Y en esto llega Juan Pablo II y dice que hay que hacer una nueva evangelización. Bueno, pero ¿qué estábamos haciendo nosotros? ¿Qué estábamos haciendo nosotros? Sino evangelizar a todas horas, por todos los sitios, charlas, cursillos, homilías dialogadas, de todo tipo. Y estábamos intentando enseñar lo nuevo del concilio. Pero es que eso no era lo que quería el Papa. Lo que Juan Pablo quería es que volviéramos a enseñar de nuevo lo que siempre se había enseñado. Él en el primer encuentro con los fieles, cuando se llamó al Vaticano, él hizo un pequeño discursito y utilizó un término que luego yo en mi tesis he usado mucho, y él habló de incominciare di nuovo, volver a comenzar de nuevo la historia de la Iglesia. Entonces, Juan Pablo II tenía la idea de que después del concilio la Iglesia había cogido un camino equivocado, que la llevaba a la ruina, que la llevaba a su disolución. Y entonces dice, no, hay que empezar de nuevo. Y empezar de nuevo es a empezar de nuevo, a enseñar de nuevo lo que siempre se ha enseñado. Pero eso que siempre se ha enseñado, antes del concilio ya se vio que estaba vaciando la Iglesia. Que desde 1000 sitios nos decían, pero si es que eso que enseñáis como doctrina o como moral no tiene ni pies ni cabeza. Si hay que renovarse. Y lo que Juan XXIII entendió es decir, vamos a escuchar esto. ¿En qué hay que renovarnos? O sea que un cura como tú en cualquier esta radio de Madrid, mientras no haya esa renovación doctrinal, digamos, moral y de todo lo demás, tiene muy difícil el recuperar a la gente joven sobre todo y a la gente que se ha ido. Sí, es difícil, sí. Nos quieren como personas, nos admiran un poco, pero que quieran otra vez militar en la Iglesia y decir con alegría somos cristianos, pues yo creo que va a costar un poco. Ni siquiera volviendo a la dinámica de la Iglesia Hospital de Campaña y de la Iglesia Misericordia, sí, ni siquiera eso puede ayudar bastante. Puede ayudar bastante. Pero yo es que pienso que es muy importante la solidaridad con los pobres. Pero es muy importante los fundamentos desde los cuales nos dedicamos a la solidaridad con los pobres. O sea, para mí, claro, yo soy más tirando a teólogo, historiador, me gusta mucho la historia. Entonces, para mí es muy importante no solo el atender a los pobres. Yo he estado en una parroquia pobre y me he gastado la vida trabajando con los pobres, en fin. Pero aparte de trabajar con los pobres, hemos de echar una ojeada a nuestros principios, a nuestras normas, a nuestra organización. Porque si no, hacemos algo muy bueno, porque lo que estamos haciendo hoy en día en las cáritas de las parroquias, ayudando a los pobres, eso es muy bueno. En fin, que denunciemos los corruptos, todo eso es muy bueno. Pero somos una religión, no somos un partido político. Entonces, ni somos un sindicato, somos una religión. Entonces, es muy importante en nuestro discurso sobre Dios, nuestro discurso sobre lo que Dios espera de nosotros, si es que espera algo o nos deja libertad. Todo eso es muy importante, porque somos una religión. No solo somos un movimiento social, no somos una ONG. Entonces, siendo muy importante, porque mucha gente cristiana ha vuelto a lo que pasaba antes de Franco, que no asociaba cristianismo y compromiso con los pobres. Eso hay que recuperarlo, pero aparte de recuperar fe cristiana, compromiso con los pobres, hay que entrar también en el corazón de la fe cristiana, del credo que profesamos, de la fe que nos honramos. Pero eso incluso en este momento se ve como muy lejos, ¿no? Es decir, para tocar un poquito lo de los divorciados vueltos a casar, y fíjate lo que se ha montado en la primera parte del sínodo, es decir... Sí, pero eso como la canción que se cantaba en los años 70, lo mejor es poner y creer y plantar nuestros sueños hasta que un día se hagan realidad. Yo lo veo muy difícil, yo lo hablo con los curas, lo hablo con gente y lo veo muy difícil. Digo, es que meterte a cambiar la dogmática, meterte a cambiar la moral, es que eso es muy difícil. Ya, pero si no, hay que cambiar el catecismo y hay que cambiar el código de derecho canónico. Si no cambiamos el catecismo y no cambiamos el código, vendrá otro papa y con el mismo código y con el mismo catecismo nos impondrá otra iglesia. O sea, si el Papa Francisco no cambia algunos principios dogmáticos o doctrinales y no cambia algunas normas canónicas, cuando él se muera, el que venga
puede hacer una iglesia completamente distinta. ¿Vas a publicar tu tesis? Mi tesis es que a mí me parece interesante, pero el problema es que no pudo ser mi tesis, ¿sabes? O sea, yo no pude. Ya en aquella época, claro. Yo no pude. Yo no es que la he defendido el año 2009. Yo empecé a hacer el doctorado ya siendo cura viejo, pero no pude. No tuve problemas en decir dónde el Papa hablaba de Europa, y el análisis de los textos donde habló de Europa lo tengo muy bien hecho. No tuve problema en analizar qué entendía por Europa y qué quería él que fuera Europa. Pero cuando yo entraba a decir qué opino yo de la imagen que el Papa tiene de Europa y de lo que quiere hacer con Europa, cuando yo quería decir lo que opinaba, no me dejaron. ¿Y eso que estabas en el Instituto de Pastoral? Sí, pero no me dejaron. Tuve que hacer un comentario pues muy light, en fin, entonces no estoy orgulloso de mi tesis. ¿Ese clima de miedo y de se está superando, se está resquebrajando al menos algo? Hombre, algo sí se está resquebrajando, y ojalá se resquebrajara del todo. O sea, si los que pensamos no podemos expresar nuestro pensamiento, si los que estudiamos no podemos decir lo que aprendemos, porque si lo decimos nos critican o nos echan de nuestras instituciones, pues estamos perdidos. Entonces yo pienso que ahora, si es verdad lo que dice Osoro, de que todos cabemos, de que hay que sumar y no restar, pues usted permita la libertad de expresión. Usted permítame a mí pensar, y según lo que yo estudio y pienso, permítame decirlo y enseñarlo, pero no a mis amigos en un bar, permítame enseñarlo donde se enseñan estas cosas, en los centros de enseñanza de la Iglesia. Y vamos a llevarlo a la plaza pública y a debatirlo. Y a ver si la fuerza de mis argumentos tienen capacidad de convención o si es que son locuras. Que parece de sentido común y lo más normal del mundo, lo claro, que estás proponiendo. Es la vida académica en las universidades civiles es eso. O sea, aquí el que sepa algo o ha estudiado algo, que lo diga, lo pone en la plaza y lo discutimos. Pero eso es básico. O sea, si no llegamos a eso, si los que nos dedicamos a estudiar y el estudio no, porque el Papa le gustaba mucho a los teólogos, pero los que aplaudían. Entonces, en la declaración que hizo sobre la función del teólogo, reduce la teología a aprender lo que enseña el magisterio y a buscar razones para decir que está bien. Al Papa Juan Pablo II. Al Papa Juan Pablo II. Entonces, claro, si el teólogo lo que tiene que hacer es escuchar a la jerarquía, ver qué han dicho y buscar argumentos para justificarlo, eso es un esclavo, eso no es un teólogo. Entonces, al teólogo le tienes que dejar que ejerza el carisma de teólogo. Él estudie y enjuicie desde lo que él aprende lo que dice el Papa, lo que dice el obispo, lo que dice quien sea, y lo juzgamos desde los datos. No me pidas que mi función de teólogo sea encima hacerte el trabajo de negro. O sea, tú dices las tonterías y yo busco los argumentos para justificarlo. Y eso es el teólogo. No. Teología de gabinete y al servicio de... No, teología con libertad. Jesús, muchísimas gracias, ha sido un placer. Gracias a ti por quererme escuchar y dejarme hablar.